La siguiente grabación narra los hechos registrados en un diario encontrado en una exploración secreta en la Antártida. La veracidad de la información no puede ser comprobada, ya que el informante prefirió el anonimato. Así que el único juicio que importa es el de usted. Acompáñenos una vez más al registro de archivos de este universo oscuro. Ingeniero Pietro Banco, de la División de Inteligencia rusa. El 22 de abril de 1960 tuvimos acceso a la tecnología recuperada del incidente de 1908. Fue un largo peregrinar de peticiones rechazadas y de una mano en la oscuridad que parecía tendernos trampas burocráticas para mantenernos alejados. Ahora entiendo que probablemente habría sido mejor dejar todo en un sueño no cumplido. Con la ayuda del general Andrei Romanovich, hombre de pocas palabras e intimidante como no había otro en las filas del ejército. Su altura de 1,95 y esa barba que le llegaba al pecho lo hacían particularmente intimidante. Y para nadie fue una sorpresa que fuera quien lograra nuestro acceso al material clasificado como altamente peligroso. La competencia con los Estados Unidos había sido encarnizada, así que el gobierno estaba paranoico. Todo lo recuperado de la nave caída había sido puesto en hangares diferentes. No nos mostraron todo. Solo se nos permitió el paso al hangar 18. Los documentos de lo que había dentro no eran largos, pero eran claros. Dispositivo de tiempo. La idea era simple. Con la Antártida prácticamente cerrada por el estúpido tratado, nos habíamos quedado sin la oportunidad de acceder a la tecnología y la información que había en las ciudades que habíamos encontrado durante la Segunda Guerra Mundial. Así que teníamos que regresar. El dispositivo que estaba en el hangar era una silla con un aro que salía de la parte de atrás. Bastante peculiar si me lo preguntan. Estaba hecha de algún tipo de metal que prácticamente era desconocido en el planeta. Mi equipo, Elena Sergeyevna y la doctora Irina Alexandrovna, todos expertos en el campo de la genética y la mutación, fuimos llevados a la primera misión de reconocimiento. Nuestros jefes militares eran ambiciosos, quizás más de lo que creíamos. Su idea era estudiar la Antártida antes del supuesto desierto de hielo que es ahora. Pero no solo eso. Regresar a un punto donde fuera posible analizar la civilización que estuvo ahí antes. La referencia para esta hazaña fue el mapa de Piri Reis, dibujado en 1513. A mí me emocionaba porque, sin importar si eres una persona estudiada o no, sus representaciones de lo que habitaba en la Antártida era por lo menos enigmático. No solo pasaríamos nosotros, sino también 5 soldados que no se identificaron, pero que tenían una apariencia peculiar. No tuve problema con aceptar. Es decir, estaba a punto de ver una parte de la historia que nadie más en el mundo conocía. La primera en sentarse fue Elena. Uno de los soldados colocó unos cubos con símbolos extraños. Nos explicó que los cubos señalaban la fecha. En el momento en el que pregunté por el idioma en el que estaban escritos, solo me miró enérgicamente. Prácticamente me mandó a callar con la mirada. No nos mandaron exactamente a la fecha en la que Piri Reis dibujó su mapa, sino que nos mandaron más atrás, al año 1000. Una era por demás primitiva para el humano. Cuando Elena se sentó, no sabíamos qué esperar. A decir verdad, ¿quién diablos pensaría en cómo es viajar por el tiempo en una silla? Su cuerpo empezó a derretirse como una vela, y parecía que ella no se daba cuenta. Primero fue su piel, luego sus músculos, luego su sistema nervioso y luego su esqueleto. En cuestión de segundos ella ya no estaba ahí,
Luego siguió un soldado. Y tengo que aceptar con pena que cuando fue mi turno, temblaba de miedo. Me senté y solo vi la cara horrorizada de Irina mientras yo dejaba de ver a todos. Y empezaba a ver una jungla. Caí de sentón al piso y Elena me ayudó a incorporarme. Los que faltaban llegaron. Los soldados nos dieron unos cubos similares a los que habían puesto en la silla. Tenían un botón y fueron claros: no apretarlos hasta haber acabado la misión. No nos dieron armas. Los rifles SBD Dragunov que tenían era todo lo que necesitábamos según ellos. Esto parecía un lugar salido de los cuentos de Julio Verne. Había plantas que jamás habíamos visto y los árboles. Dios, los árboles. Los más altos atravesaban las nubes y se perdían. Los más jóvenes serían poco más grandes que un edificio. Avanzábamos lentamente, pero maravillándonos de todo lo que observábamos. A lo lejos, comenzamos a ver construcciones. Y fuimos. Incluso un poco más lento, para no toparnos con nadie. Nuestras vestimentas eran camufladas, pero no sabíamos qué tipo de cosas podíamos toparnos. Al acercarnos, pudimos ver una tribu de... bueno, no sé cómo diablos llamarlos. Tenían el cuerpo de un hombre sin duda, pero no tenían cabeza. En vez de eso, su cara anormalmente grande cubría el pecho y el abdomen, boca, nariz y ojos. Donde se supone que tenía que estar la cabeza sale algo que, de lejos, no pude ver qué era, pero parecía fuego. Se comunicaban entre ellos con unos sonidos indescifrables y guturales. En mi conocimiento y en el de todos los que íbamos ahí, no podíamos reconocer un lenguaje conocido. Nos acercamos cuidadosamente lo más que pudimos. Sus casas eran de piedra. Entraban y salían de todos lados como si no existiera la noción de propiedad privada. Suponíamos que era una especie de plaza pública porque en ese mismo lugar se levantaba un templo enorme coronado con la figura de un hombre con alas. Su color amarillo nos hizo pensar que era de oro o algún metal similar. Continuamos rodeando sin que nos vieran. De lejos no se nota, pero esas casas o lugares donde entraban y salían tenían cosas escritas. Ningún símbolo que yo conociera. Dejamos eso atrás y nos adentramos más en la jungla. Y perdimos a esos seres. El calor en este punto era insoportable. No habíamos tomado en cuenta el cielo. Pero cuando alcé mi cabeza para ver un poco el clima, yo sé que esto va a sonar ridículo. Y entiendo que me llamen loco porque yo haría lo mismo si me lo contaran. Pero podría jurar que el sol estaba a una altura ridícula. Prácticamente como si estuviéramos en una pecera y el sol estuviera dentro. Nos quedamos atónitos. Pocos segundos antes de que realmente nos lastimara ese brillo. Seguimos adelante y encontramos un pequeño río que sirvió para calmar nuestra sed. Llegando a cierto punto, comenzamos a ver el mar en el horizonte. Así que continuamos para ver si la playa nos daba otra sorpresa. Aunque, a juzgar por las caras de los soldados en este punto, ya todos nos sentíamos seguidos. Yo tenía la sensación de que alguien venía muy pendiente de nosotros. Pensé que solo era locura mía. No todos los días vas a una tierra extraña que tú creías que era un montón de hielo. Todos estábamos visiblemente nerviosos. Cuando llegamos a la playa nos maravillamos de lo hermosa que era. Su agua era prácticamente transparente. Estábamos observando cuando algo comenzó a salir del agua a lo lejos.
Mi mente no tenía claro qué era. Parecía una isla, sin duda. Pero algo así habría causado terremotos. Cuando el agua cayó y la figura fue clara, de nuevo mi razón se vio burlada. Era una ballena, sí. Una ballena del tamaño de una isla, que a pesar de estar a una gran distancia de nosotros se veía tan gigante que creo que un rascacielos sería apenas una tercera parte de su hocico. Con un movimiento brusco que nos hizo correr por el tamaño de olas que levantó, se fue. Decidimos continuar, aún sintiéndonos seguidos. Después de un rato descansamos en una pequeña catarata que nos permitió volver a tomar agua. Cada uno nos alejamos a un lugar entre las hierbas para hacer nuestras necesidades. Después de nosotros tres, fue el turno de los soldados. No era solo yo. Las doctoras también habían sentido la mirada y esa presencia que no nos dejaba desde que encontramos la primera tribu. Los primeros 4 soldados regresaron sin problema, pero el quinto estaba tardando demasiado. Y uno de sus compañeros fue a ver. Un grito de horror nos hizo despertar a todos, y los otros 3 rápidamente quitaron el seguro de sus armas. Corrimos detrás de ellos por miedo, para ver qué pasaba con su compañero. Cuando llegamos, bueno, ¿cómo decirlo? Es decir, si digo que estaba sin vida, tal vez sería demasiado ambiguo. Yo diría que la mejor manera de entenderlo es decir que sus extremidades estaban en todos lados. El soldado que gritó apuntaba a la copa de los árboles. Decía que una iguana enorme estaba comiéndolo cuando lo gritó. El equipo del soldado caído fue recogido por sus compañeros y sin pestañear lo dejamos. Yo sé que puede sonar frío, pero los siguientes podíamos ser nosotros. Como por arte de magia, un trueno nos decía que una tormenta se acercaba. Tormenta que jamás vimos. Nunca hubo señales de nubes de lluvia. Corrimos a una cueva para cubrirnos. La lluvia era inusual. Eran gotas grandes y tenían un brillo hermoso, casi mágico. Irradiaban una luz de color azul. Con la oscuridad que ahora reinaba, vimos brillo a lo lejos. Cuando paró de llover, sabíamos que ese brillo era la ruta a seguir. Continuamos nuestro viaje aún con el soldado en nuestras mentes y la horripilante última escena que vimos de él. Conforme nos acercamos al brillo, vimos que se trataba de estructuras de un material que solo puedo describir como cristal. Los pocos habitantes que se lograban ver eran altos y blancos, con largas cabelleras rubias. Por la distancia supongo que su altura era de unos 4 metros. Entre las estructuras viajaban plataformas de cristal con más de ellos. En el momento en el que más atención estábamos poniendo, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros, que nos sacó a todos de nuestra concentración. Era uno de esos seres rubios, y en la mano tenía la cabeza de un reptil enorme. Lo aventó, y sin mover un solo rasgo de esa angelical cara, nos dijo que nos fuéramos, que ya habíamos llamado a la atención de los dragones. Nos advirtió que de seguir adelante, todo se volvería más peligroso. Los 4 soldados restantes bajaron sus armas. Entendimos que nadie de nosotros era rival para él. Nos alejamos como niños tontos y regañados. Continuamos sin poder documentar más de esa raza que fácilmente podrían pasar por ángeles. Pero la advertencia estaba dada. La cabeza de ese reptil era más grande que nuestro torso, y seguramente era quien había hecho puré al otro soldado. No estoy seguro, pero supongo que al darnos esa advertencia,
Ese ser sabía que como estúpidos humanos, la ignoraríamos y continuaríamos. No avanzamos ni 10 minutos cuando el siguiente soldado cayó víctima de algo similar a lo que nosotros conocemos como dinosaurio, pero con cuerpo claramente humanoide. Corrimos sin parar. Escuchábamos a la jadeante y rabiosa bestia detrás de nosotros. Yo llevaba de la mano a las doctoras y de repente dejé de sentir a una. Cuando pudimos parar y dejamos de escuchar esa cosa, ya solamente un soldado llegó con nosotros. Entre jadeantes palabras nos explicó que Elena no fue capturada ni comida, sino que apretó el cubo para escapar. El problema es que eso tenía que ser al final por un motivo. Solo ellos sabían qué hacer antes de apretar el botón. Sin ese procedimiento, Elena ahora estaba en un punto desconocido del tiempo. Podía estar a millones de años atrás o millones adelante. Después de un silencio de reflexión, continuamos. Aunque ahora no era noche, o al menos no como la conocemos, era oscuridad, solo oscuridad, y se empezaba a hacer más densa conforme avanzábamos. Unos gruñidos irreconocibles empezaron a retumbar por todos lados. Sin darme cuenta, tropecé con una piedra y caí de espaldas. Me lastimé fuerte, pero eso no era nada. Vi en el cielo que las nubes oscuras cubrían algo. Detrás de esas nubes se dibujaba la forma de... bueno, tampoco sé cómo llamarla. Creo que la única descripción que podía quedarle sería la de una ciudad flotante. Algo que volaba sobre nosotros, haciendo todo más oscuro. Cuando Irina y el soldado vieron hacia el cielo, el silencio fue sepulcral. En nuestro rostro se dibujaba el terror mezclado con la incredulidad total. Irina se puso en posición fetal y lloró. El soldado no reaccionaba. Todavía tenía pedazos de su compañero en el uniforme. Como pude los hice avanzar. Llegamos a una plataforma de piedra en la que estaba grabada la cara de un dragón. La tierra empezó a cimbrarse y nos escondimos detrás de unos árboles, en direcciones diferentes. Unos pasos colosales hacían que los árboles más gigantes temblaran. No tengo ni la menor idea de qué vio Irina, pero su grito de terror rompió el silencio que era nuestro anonimato. Algo la jaló de entre las sombras, y puedo jurar que escuché su voz ahogada apagándose. El soldado disparó, solamente para recibir el golpe de algo que hizo que su cabeza saliera volando. Yo apreté mi propia boca con la mano para no producir sonido. Mientras tanto, la tierra temblaba con cada paso que daba algo. Los gruñidos que ahora formaban un patrón sonoro. No me van a creer. Nadie va a creer esto. Pero puedo jurar que parecía un rezo de iglesia. La infernal escena se completó cuando por fin vi al autor de sus pasos. Era tal cual como los anteriores. Un dinosaurio, pero medía kilómetros. Su cuerpo no es nada de lo que nos enseñaron. Es el cuerpo de un hombre. La cola dejaba árboles que nos hacían ver como insectos a los humanos completamente arrasados. Los rugidos, que ahora eran totalmente un canto de adoración, no provenían de él, sino de miles iguales a él, pero de aproximadamente unos 7 metros. La escena era infernal y se completaba con esa cosa en el cielo.
que dejó abrir una puerta por la que ese animal entró flotando. Una cosa de ese tamaño, algo que la pudiera alojar, era mucho más grande. Los más pequeños se quedaron en la tierra, pero los perdí de vista en la oscuridad. Revisé a todos lados, pero el cubo que me podría sacar de aquí o a otro lugar, lo perdí en la huida. Voy a tratar de regresar sobre mis pasos. Espero encontrar el mío o alguno de los otros miembros de la misión. O bueno, debería de decir los pedazos que quedan de ellos. No se sabe mucho más del Dr. Pietrov. La informante no proporcionó más información. El Tratado Antártico sigue vigente, pero ya se han levantado voces para la exploración del supuesto continente blanco.